A continuación, veremos cuál es la forma de proceder segura para el manejo de cargas. Desde la preparación de la operación, con la verificación de los elementos de estrobado y coordinación, hasta el traslado y descarga de la misma. Atento. Etapa de preparar la operación. Los gruistas deben estar formados y autorizados para el manejo de la grúa. En las maniobras de izado que se consideren de alto riesgo debe existir identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos, medidas que han de adoptarse para minimizar los riesgos, plan de operaciones, hoja de análisis de tarea. Etapa de preparar la operación. Primero, comprobar que la carga que va a movilizar está libre, no está encajada y no tiene estructuras o fijaciones que la sujeten, como tornillos, mordazas, abrazaderas, etc. Segundo, verificar que la zona de carga, descarga y trayecto a seguir están libres de personas u obstáculos. En caso de que esto ocurra, el gruista debe tocar el claxon y si no se apartan, detenerse. Los gruistas no deben pasar las cargas por encima de las personas, ni iniciar la maniobra si hay personas en el radio de acción de la carga o los elementos de elevación. Tercero, coordinarse. Cada uno debe desempeñar una función, debe conocer todos el código de señales. Solo uno dirige la maniobra. Si no hay visibilidad o la maniobra es difícil, el operador de grúa siempre estará auxiliado. Cuarto, verificar el equipo, comprobar que los accionamientos responden a lo previsto. Ahora vamos a ver unas señales. Atención. Subir. Subir lentamente. Bajar. Bajar lentamente. Desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal lento. Parada. Parada urgente. Fin de maniobra. Todos sabemos que realizar la misma tarea repetidas veces hace que nos confiemos. Es evidente y nos pasa a todos. Cumplir estas sencillas reglas minimizará el hecho de que ocurra un accidente. ¿Cumplimos naturalmente estos puntos de la regla? ¿Cuándo los cumplimos? ¿Cuando tenemos delante a un mando? ¿Solo cuando la carga es de grandes dimensiones? ¿Cuándo no? ¿Cuando es poca cosa? ¿O para trasladar la carga a un sitio cercano? ¿Por qué no? ¿Por desidia? ¿O porque lo hacemos muchas veces al día? Estrobado de la carga. Para el correcto estrobado de la carga debemos, primero, elegir los accesorios de elevación y eslingado más adecuados en cada caso. Segundo, comprobar el estado de los cables, eslingas y demás útiles, aparejos, balancines, ganchos con pestillos, antes de realizar la maniobra. Tercero, con eslingas de varios ramales, si solo se utiliza un ramal, los ramales libres deberán colgarse del eslabón de cabeza o gancho de la grúa. Cuarto, no introducir dedos o manos entre el estrobo o eslinga y la carga a suspender. Quinto, realizar la operación por personal competente. Estrobado de la carga, eslingas, cables y cadenas. Los accesorios de elevación y eslingado son productos contrastados y certificados. No está permitida su modificación ni el uso de elementos para elevación no certificados. Son tan importantes como la propia máquina, grúa o mecanismo de elevación que se emplee. La eslinga es la herramienta de uso más común para el movimiento de los materiales. Existe una gran variedad de modelos. Según su composición se clasifican en textiles, cables o cadenas. Etapa de estrobado de la carga. Eslinga de cable. Instrucciones previas al uso. Primero, verificar
que se lea el marcado. No utilizar la slinga de cable si no se conoce la carga máxima. Segundo, prestar atención a las concentraciones de alambres rotos. 6 alambres rotos aleatorios en una longitud de cable de 6 veces el diámetro y menos de 14 alambres rotos en una longitud de 30 veces el diámetro. A modo de ejemplo, en un cable de 6 milímetros de diámetro se admite hasta 6 alambres rotos en una longitud de 36 milímetros. 6 por 6, 36, pero menos de 14 en una longitud de 180 milímetros. 6 por 30, 180. Tercero, observar las deformaciones de la slinga de cable, cocas, aplastamientos, nidos, almas que sobresalen. Ante una coca grave con salida del alma se desechará. Igualmente, desechar si tienen nudos. Los aplastamientos se admiten si no superan el 10% del diámetro total. Comprobar el desgaste del cable. No debe superar el 10%. Quinto, vigilar si aparecen síntomas de corrosión, picaduras de los alambres o falta de flexibilidad del cable, color óxido. Se desecharán ante la aparición de signos de oxidación avanzada. Sexto, vigilar si aparecen daños debidos al calor, la coloración de los alambres, la falta de lubricación o picaduras de los alambres causados por arcos eléctricos. Séptimo, prestar atención a síntomas de que los cables tienen el alma defectuosa. Esto puede ocurrir cuando a. El cable se estrecha por alguna zona. B. Se hincha el estrobo y emana óxido. Etapa de estrobado de la carga. Eslingas de cadena. Es aconsejable su uso en aquellas situaciones en que se trabaja a temperaturas altas o exista el riesgo de que se produzcan cortes o abrasiones del elemento de enganche. Instrucciones previas al uso. Primero, verificar que la placa de identificación de la cadena nos indica las cargas máximas utilizables. Segundo, comprobar el estado correcto de eslabones que no presenten cortes, empalmes o alargamientos excesivos, ver que no presentan alteraciones en el color original. Utilizar solo y exclusivamente las cadenas destinadas al manejo de cargas, no utilizar otras cadenas para este fin. Estrobado de la carga. Eslingas textiles. Instrucciones previas al uso. Primero, verificar que se lea el marcado. No utilizar en caso de que la suciedad oculte la carga máxima que soporta. Segundo, verificar el desgaste de la superficie. El uso normal va desgastando las fibras superficiales y a lo largo de su vida útil perderá resistencia. Observar con detalle cualquier desgaste o abrasión. A continuación vamos a ver un vídeo. Tercero, comprobar si hay cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, cortes en la puntada o en los ojales. Cuarto, precaución con los productos químicos. Debilitan y reblandecen el material. El deterioro se percibe por la separación en escamas de la superficie de las eslingas que pueden ser arrancadas o eliminadas por frotación. Quinto, deterioro por calentamiento o fricción. Se aprecia por la fusión o envejecimiento de las fibras. Como ya hemos visto, es muy necesario comprobar el estado de los medios de elevación que utilicemos. Pero no solo eso. También
su correcta elección. Sí, ya sé que todos los días tenéis que trasladar las mismas cargas a los mismos sitios. Por eso, todos los días hay que revisar concienzudamente las eslingas, cadenas o cables. Y si un día se carga algo diferente, comprobaremos su peso y dimensiones para elegir las más adecuadas. Recordad, nunca debemos confiarnos, aunque lo hagamos todos los días. Además, debemos comprobar siempre que ninguna eslinga, cadena o gancho pueda circular libremente antes de la operación de elevación. Además, debemos colgar los ramales libres del gancho de la grúa o de la argolla principal, para evitar que pueda alcanzar a ningún operario. Etapa de traslado de la carga. Durante el traslado de la carga seguiremos estas indicaciones. Primero, evitar el movimiento pendular de la carga, movimientos combinados, tiros oblicuos o contramarchas. Veamos un vídeo. Segundo, guiar la carga retenidas solo en caso necesario, con elementos auxiliares distanciadores. Además, en grúas con mando por radiocontrol, 1. No debemos dar nunca la espalda a la carga. Veamos un vídeo. Dos. Nunca debemos abandonar la carga suspendida para atender otras labores. 3. En el traslado de grandes cargas, materiales líquidos y/o incandescentes, no debemos desplazarnos o movernos simultáneamente con la carga. 4. Para movernos con la carga debemos cerciorarnos de que hay pasillos libres, buena visión del área, visión de la carga y visión de vehículos y personas que están en el área. Manejo de grúa con mando a distancia. Solo se permite el desplazamiento del gruista acompañando a la grúa cuando se den las siguientes circunstancias. El camino por el que se desplazará el gruista está libre de obstáculos. El gruista tiene buena visibilidad de la grúa y de la carga. El gruista visualizará perfectamente los movimientos de personas o vehículos y es capaz de responder inmediatamente y corregir la situación en caso de que invadan la zona. Se ha hecho un análisis de riesgos para este tipo de transporte y la práctica es aceptable. Como norma general para el transporte de material líquido y grandes cargas de peso, no se permite el movimiento de la grúa y el operador al mismo tiempo. En los demás casos, es decir, si al menos una de las anteriores condiciones no se cumple, la carga y el gruista no deben moverse al mismo tiempo. El conductor de la grúa solo se mueve cuando la carga no esté haciendo ningún movimiento. De esta forma se evitan movimientos incontrolados de la carga debido a tropiezos o caídas del gruista. Veamos un vídeo. Res 5 del 8 del 2010. Accidente mortal. Electrodo cayendo encima de una carretilla elevadora. Belval, Luxemburgo. Descripción. Parte de un electrodo EAF de longitud 2,3 metros y peso 1,8 toneladas se tenía que trasladar desde el nivel más 9 metros del horno hasta el piso a nivel del suelo. El operador de la grúa sujetó el electrodo con una eslinga textil pensada para este uso. Se preocupó de que la zona donde debía depositar la carga estuviese libre de obstáculos, por lo que movió la carga con la bocina funcionando. Cuando la carga estuvo en la vertical de la zona de descarga, el operador de la grúa la detuvo. En ese momento, el electrodo comenzó a resbalarse de la eslinga, cayendo finalmente. En ese momento, una carretilla elevadora se trasladó a la zona de descarga. El electrodo cayó encima de la carretilla elevadora entre la parte de elevación y la cabina. El conductor sufrió lesiones abdominales internas y amputación de una pierna. Fue sacado de la cabina y murió inmediatamente. Recordar, nunca abandonar una carga, estrobar correctamente, no situarse nunca bajo una carga. Res 29 del 9 del 2008. Incidente. Caída del soporte de la bobina.
Saint-Chély, Francia. Lugar del incidente, zona de enrollado de la bobina. Descripción: caída de la bobina durante su traslado con la grúa de 25 toneladas. El operador se encontraba rellenando el depósito enfrente de la caja de la bobina de la enrolladora en frío con un recogedor de bobinas sacada del stock de la zona QR2. En el momento que el operador se disponía a realizar la operación de descarga, la barra de sujeción de la junta del gancho rotativo se rompió. La bobina cayó al suelo desde una altura de 20 metros. Todo el ensamblaje izado, el portabobinas tipo C, el estabilizador y el gancho se desengancharon y cayeron al suelo también. Afortunadamente, el operador estaba a una distancia de seguridad lejos de la carga. Respetar las reglas de seguridad evita que alguien se haga daño. Recordar: es importante estar situado fuera del radio de acción de la carga. Es importante realizar revisiones sistemáticas de grúas y equipos de elevación. Descripción: accidente tren de carril 25 de septiembre del 2010. El accidentado y su compañero están sacando del foso a menos 4 metros de la caja forjadora un conjunto de transmisión más embrague utilizando una slinga de cadenas de 2 ramales y 6,5 metros de longitud para levantar cargas de hasta 14 toneladas. Decide levantar un trames de 1000 por 830 milímetros de 55 kilos de peso, que cubre el espacio entre las 2 vigas de rodadura y sacar la transmisión por el hueco libre. La víctima decide hacerlo con uno de los ramales de la slinga. Indica al gruista, también compañero suyo, que aproxime la slinga al trames, se sitúa sobre la viga soporte de la cremallera y coloca con la mano izquierda la punta del gancho de la cadena en un hueco central del borde del trames. En esta posición, con la mano derecha, sujeta el ramal libre de la slinga, apartándolo hacia la derecha y atrás para que no estorbe. Ordenó al gruista que levantara. No se percata que el gancho de la slinga libre se había alojado en una esquina de la estructura. Apenas al iniciar la maniobra se produce un estallido provocando por la rotura de la punta del gancho que se ancló en la viga, y la cadena sale despedida al liberarse la tensión. Lamentablemente, la cadena impactó en el mentón del operario, ocasionando lesiones que le produjeron la muerte horas después. Medidas inmediatas. Recordar los 10 puntos de la regla de oro sobre el manejo elevado de cargas. Especialmente, mantenerse alejado de la zona de influencia de la carga y de los elementos de elevación. No iniciar la maniobra si hay personas en el entorno. Recordar que no debe dejarse un elemento izado libre y sin control. Elección del accesorio de elevación y el slingado más adecuado. Durante el traslado de la carga, hemos de tener en cuenta que si necesitamos estabilizar esa carga, debemos de ayudarnos con 2 cuerdas o elementos de apoyo similares, como distanciadores, que nos permitan controlar esa carga y mantenernos alejados. Así, no debemos perder nunca de vista ni dar la espalda a la carga mientras la trasladamos. Nunca abandonaremos la carga suspendida para atender otras labores. Ahora, solo tenemos que acordarnos de ello. Preguntémonos de nuevo: ¿cumplimos estos puntos de la regla? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué no? Etapa de descarga de la carga. Durante la etapa del proceso de descarga debemos: primero, respetar la altura máxima de apilado. Debe estar definida. Segundo, evitar invadir bajo ninguna circunstancia las zonas de paso. Tercero, asegurar la estabilidad de la carga. En todas las etapas, debemos seguir las reglas generales siguientes. Primero, respetar las indicaciones de quien esté dirigiendo la maniobra. El gruista no iniciará la maniobra si alguien se encuentra en el radio de acción de la carga y/o los elementos de elevación. Segundo, mantenernos alejados de la carga y de los accesorios de elevación. Nunca nos situaremos debajo de una carga suspendida ni entre esta y una estructura fija. Tercero,
Detener la maniobra siempre que se observe a alguien dentro del radio de acción de la carga. Cuarto, prestar atención a las reacciones de las eslingas. Pueden provocar desplazamientos bruscos e imprevistos. Recordar no introducir los dedos y manos entre la eslinga. Reflexionemos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos en las situaciones anteriores? ¿Nos apartamos cuando nos avisan del paso de una carga elevada? ¿Esperamos a que pase la carga antes de pasar nosotros por debajo de la misma? Muchas veces, el hecho de estar haciendo la misma operación durante mucho tiempo hace que perdamos la noción del riesgo. Ser conscientes de esto nos ayuda a evitarlo. Resumen. Estas son las reglas que debemos recordar para trabajar de manera segura y prevenir riesgos en operaciones de manejo de cargas. Preparación. Primero, verificar ausencia de obstáculos en el trayecto a seguir. Segundo, coordinarse. Cada uno una función, conocer códigos de señales. Tercero, verificar el equipo que se va a utilizar. Al estrobar. Cuarto, las eslingas, estrobos y demás útiles siempre OK. Quinto, no introducir dedos o manos entre estrobos y cargas a suspender. Al trasladar. Sexto, evitar movimientos bruscos de la carga. Mantenernos alejados de la carga y de los accesorios de elevación. Nunca nos situaremos debajo de una carga suspendida ni entre esta y una estructura fija. Séptimo, grúas de mando por radiocontrol. No dar la espalda a la carga. No abandonar la carga suspendida. Con cargas peligrosas, no mover la carga y desplazarse al mismo tiempo. Al descargar. Octavo, respetar las alturas de apilado y no invadir las zonas de paso. Siempre. Noveno, respetar las indicaciones de quien dirige la maniobra. Décimo, mantenerse alejados de la carga y accesorios de elevación.